Buenas tardes. Bienvenidos una vez más a este ciclo de conferencias que patrocina el Instituto Gemológico Español y en este caso quiero también dar de alguna manera la bienvenida, no hoy, sino en todas las ocasiones, a todas las personas que a través de YouTube nos siguen con el enlace de la página web del Instituto, que son unos oyentes, muchos de ellos asiduos, pero que están en la sombra y no hay duda que también tienen su importancia y por lo tanto de aquí les quiero dar nuestro agradecimiento por esa fidelidad en el seguimiento de estas conferencias. Como es costumbre, siempre recuerdo la conferencia anterior por si alguien no pudo venir y está interesado en verla por la misma vía de YouTube. La conferencia fue Las gemas a través de la pintura, que nos dio doña Almudena Salamanca Suelves. Fue una conferencia muy interesante, realmente curiosa, en la que toda una serie de pinturas de diversas épocas pues revelaban las joyas que los personajes llevaban en esos cuadros, y fue doblemente interesante, no solamente por la parte de la pintura, sino por la historia de la gema en sí. Hoy tenemos una excepcional conferenciante, de la cual me complazco en presentar, a pesar de que todos ustedes ya la conocen. Es una autoridad dentro del terreno y nos va a hablar del arte transparente, la talla del cristal en el Renacimiento milanés. Doña Leticia Arbete Tamira es licenciada en Derecho y doctora en Historia del Arte por la Universidad Complutense, con una tesis especial en la que se basa esta conferencia, o por lo menos una parte de ella, que es el tesoro del delfín. A pesar de que es conocida de todos ustedes, pero no tengo más remedio que, aunque sea, esbozar su currículum, que es amplio, y ya digo que nos honramos con su presencia hoy, porque es una personalidad y una autoridad dentro de este mundo. Es madrileña, licenciada en Derecho, como he dicho, y doctora en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid, con la tesis del Tesoro del Delfín, catálogo razonado, publicada en el Museo Nacional del Prado, miembro del Cuerpo Facultativo de Conservadores de los Museos Estatales, especialista en artes suntuarias, la joyería y platería de oro. Ha sido conservadora en el Museo Nacional de Artes Decorativas, jefe de servicio de Registro e Inventario del Patrimonio Histórico Español, Ministerio de Cultura, directora técnica del Museo del Ejército, directora de la revista Goya y directora de la Fundación Lázaro Galdiano. Actualmente presta sus servicios en el Museo de América. Ha impartido numerosos cursos y conferencias en todo el mundo, pertenece a varios comités científicos y ha comisariado numerosas exposiciones, entre ellas varias sobre joyería, siendo autora de más de un centenar de publicaciones científicas, varias de ellas traducidas a otras lenguas. Actualmente es la comisaria de la exposición del Prado, el arte transparente, como una parte importante del Tesoro del Delfín. Su conferencia es interesantísima, amplia y densa, por lo tanto creo que ya me he excedido en hablar y me gustaría que pudiera empezar ya cuanto antes. Así que les agradezco su presencia y, Leticia, cuando quieras. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, porque el IGE ya viene siendo un poco a través de los años, como un poco como en mi casa, donde hemos tenido ya todo tipo de encuentros. En su día di clases de historia de la joyería. Aquí he visto desarrollar su vida a muchos amigos y, en definitiva, es un lugar sumamente entrañable y, además, como hablábamos hace un momento, pues, en fin, uno de los santuarios de ese rigor científico que tiene que imperar en relación al mundo de las gemas. Bueno, quería comentarles que la visión de la conferencia que voy a impartir pues ya se pasó en el Museo del Prado el día dedicado en el ciclo de conferencias a este tema, pero sin embargo, bueno, se debe a una razón, digamos, más o menos
de economía de medios, en el sentido de que pensé hacer otra cosa completamente distinta, enfocada desde otro punto de vista, pero volvía y volvía y volvía y volvía siempre al mismo tema, porque precisamente, digamos que esta es una exposición que en definitiva es de gemología pura y dura, porque se trata del cristal de roca y de lo que ha dado de sí en manos de unos artistas excepcionales, y al mismo tiempo todo lo que tienen este tipo de objetos, que quizá en la sociedad que vivimos está muy atenta al mundo de la pintura, de las artes contemporáneas, de la escultura, incluso de la fotografía, y parece haber desdeñado un poco el tema de las artes decorativas y demás. Y sin embargo guardan sus secretos también. Vamos a comprobar que en tiempos pasados, cuando estas obras tomaron forma y nacieron, no sucedía así, y sobre todo vamos a intentar entender por qué eran tan admiradas, tan valiosas y tan consideradas. Hay dos partes. Una, digamos, que es el contenido o la lectura, que diríamos en términos modernos, de esas obras, la lectura intelectual que se puede hacer de ellas. Pero la otra es directamente el hecho de que están hechas con una materia preciosa, que es el cristal de roca. Entonces, precisamente por eso me pareció interesante permitir repasar el planteamiento inicial de nuestra exposición tal como se había concebido, porque pienso que este es el lugar para comentarlo, incluso más que el propio Museo del Prado, porque bueno, allí hablaríamos más de los temas artísticos, que también vamos a tocarlos, pero evidentemente es una reflexión dirigida a todos aquellos a los que le interesa la gemología, de cómo obras hechas por conocedores de la gemología pueden estar entre las más sobresalientes de una época y de una civilización. Evidentemente, bueno, pues ya les aviso que es la misma. Se han instalado estos tótem a la entrada del Museo del Prado. Son de gran formato y, sin embargo, las figuras que están reproduciendo apenas alcanzan 1 centímetro. Son parte del vaso de la Montería, obra de Francesco Tortorino, que está en la exposición. La exposición, cuando se nos encomendó, pues fue a través de distintos proyectos. Y es una exposición atípica dentro de las exposiciones del Prado, porque realmente el Prado, como gran pinacoteca que es, obviamente está más versado hacia las grandes exposiciones de pintura que tienen cientos de miles de visitantes. Y sin embargo, el arte que nosotros queríamos presentar no era un arte con el que el público estuviera familiarizado, porque podría considerarlo, con esa visión tan triste que tenía el siglo XIX de las artes, pues arte menor o arte industrial o arte decorativo, como si fueran cositas. Y dicho esto en sentido peyorativo. Y sin embargo, tenemos que irnos muy lejos, muy atrás en el tiempo, para entender que en la antigüedad clásica, cuando se estaba excavando toda Italia prácticamente en el Renacimiento, y además de las ruinas de aquellos edificios que ya conocían, estaban apareciendo entre la tierra, y no solamente estatuas, sino objetos del uso cotidiano y de lo que realmente era su civilización, empezaron a aparecer pequeñas maravillas, como los camafeos, como los entalles, algo que habían hecho con las distintas gemas y que se veía la pericia, porque además llegaron a un punto los italianos que dijeron: bueno, a ver, nosotros tenemos pintura, pero esta pintura que está apareciendo es magnífica. Tenemos escultura, pero esta escultura es magnífica. Y todo lo que aparece, digamos, de la parte de la talla de la piedra, de la lapidaria, es magnífico, no ha sido superado. Entonces, ¿qué ha pasado con nuestra civilización? ¿Hemos ido hacia adelante o hacia atrás? Bueno, pues una de las preguntas que se hacían, vamos a intentar contestarla a través de estos objetos. Por ejemplo, estamos viendo en esta imagen uno de los laterales del arca que llaman del Escorial, de la infanta Isabel Claro Eugenia, hija de Felipe II. Está atribuida a Aníbal Fontana, un artista que tenemos ahora mismo, obra representada en la exposición, y podemos ver en una placa de cristal de roca, es decir, de cuarzo, no de cristal vidrio, de ese cristal del que tenemos hecha la lámpara y hasta lo llamamos lámpara de cristal de roca, copas hechas de cristal de roca. Pues no, es vidrio. Entonces, esto es otra cosa, esto es una piedra natural que ha sido tallada y se talla con la maestría que estamos viendo. Entonces, como les digo, vamos a hacer un repaso de por qué tuvieron tanto valor, vamos a ver también el valor que tenían, y sobre todo ese aspecto final que conseguían,
que, bueno, ya decían los griegos que el cristal era agua helada de la montaña, y entonces pues tiene algo como de esa nieve, como de algo que ha salido directamente de un mundo mágico, incluso como brillo propio, y eso deslumbró también lo que era la propia materia, deslumbraba la mentalidad renacentista. La exposición que les invito a ustedes a visitar es producto del trabajo de un equipo durante más de un año. Se han visitado todos los grandes tesoros europeos, se han elegido de allí algunas piezas importantes, pero sobre todo se ha trabajado duramente en los talleres de restauración y se han descubierto cosas que nosotros no conocíamos. Por ejemplo, en macrofotografías y en el planteamiento, el uso de los binoculares de aumento y demás, pues hemos visto las trazas que dejaban los instrumentales. Nos han permitido establecer talleres con mayor seguridad que la crítica, digamos, comparativa, que lo hace todo un poco pues a la vista, a ver, estableciendo criterios visuales, pero que luego son meras hipótesis que hay que confrontar. Y, en definitiva, de este trabajo en equipo, que además ha funcionado muy bien como equipo, pues hemos conseguido que el visitante vea algo distinto, muy distinto a lo del Prado y distinto a casi todo lo que se expone. Era un arte estimadísimo. Pero cuando decimos estimadísimo vamos a ir a los inventarios. Si tenemos en cuenta de que la selección que se ha hecho para la exposición son piezas de la segunda mitad del siglo XVI hechas en la ciudad de Milán, que entonces era parte del Imperio Español, como vamos a ver, pues tendremos que acudir a un monarca español, en este caso Felipe II, que era el primer señor de Milán español, por cesión de su padre Carlos V, Carlos I de España, y en su inventario tras la muerte se valoran algunas de las grandes pinturas que poseía la colección real y que son ornato del Museo del Prado. Están viendo, por ejemplo, pues el retrato de Isabel de Valois con una Marta, pues se evalúan 40 ducados, el famosísimo de María Turor por Antonio Moro en 30 ducados. Ducados era una moneda de oro de gran valor. Retrato de Catalina de Austria, reina de Portugal, por Moro, 30 ducados. Catalina era hermana de Carlos V. Retrato de Isabel Clara Eugenia, hija de Felipe II, con Magdalena Ruiz de Sánchez Cuello, que era un retrato que se tenía en muchísima estima, 80 ducados. Pero pieza grande, a manera de barco, 500 ducados. Por la descripción podría ser parecida a la fontana de Mesa que estamos viendo aquí, realizada por los hermanos Aracchi en Florencia y que se conserva hoy en el Museo degli Argenti. Está documentada esta pieza, se realizó para las bodas del duque de Toscana. Y también podría ser parecida en tamaño y forma, porque es bastante grande la que digo, que esta está en la exposición, al barco que tenemos en el del Museo del Prado, del Tesoro del Delfín. Seguimos con los cuadros. Uno de los más importantes de toda la monarquía hispánica, que estaba, digamos, en el centro de la decoración del palacio, en el Salón de los Espejos del Alcázar, era el Carlos V en la batalla de Milberg, de Tiziano, que se valoró en 200 ducados. Carlos V con un lebrel, un retrato de Tiziano, teniendo en cuenta que Tiziano era un pintor al que los reyes tenían que pedirle el favor de que se lo dejara pintar, es decir, que era un pintor que no daba abasto y que solamente atendía a clientela de altísimo nivel. Bueno, pues un gallo de Indias, grande, de cristal, con una forma similar a este que ponemos, pero quizá posiblemente más grande y más prolijo, tenía escenas grabadas y demás, 800 ducados. Bueno, realmente es para pensarlo, decir, bueno, a ver, si los supercuadros del Museo del Prado valían menos que esto, y digo un poco, póngame 10 tizianos para llegar a un vaso de cristal, entonces, ¿qué pasaba y por qué era así? Si Tiziano, por ejemplo, seguía siendo un gran pintor en su época como lo es ahora. La razón, vamos a intentar contestarla. Primero, entra el concepto, evidentemente, de la dificultad de la elaboración, el coste de las materias primas, hasta el punto que había que asociarse para pagar, por ejemplo, por las guarniciones de oro con las que se acompañaban estas obras, o formar talleres, como veremos, la dificultad en la realización, el virtuosismo, la destreza, el valor artístico de estas piezas y el diseño, pero todo esto muy bien, pero todas las grandes obras de arte tienen lo mismo. Y entonces, ¿cuál es, repito, la diferencia? Bueno, la diferencia puede ser, para empezar, que tesoros
A este nivel, porque hay obras de cristal de roca menores, a este nivel de excelencia hay muy pocos. Los tesoros históricos bastan los dedos de una mano, de las dos manos, y sobran para contarlos. En grandes dinastías europeas, y además estaban prácticamente ocultos al común. Hasta el siglo XVIII las personas interesadas pero que no pertenecían a las élites no podían ver estas piezas que estaban celosamente guardadas. Por tanto, eran obras que se reservaban, digamos, para el uso y el placer de las clases más altas de la esfera social europea. Claro, todo esto venía de una sociedad que estaba cambiando, por lo tanto hay que ponerse un momento en la perspectiva de esos detalles. Tenemos, por ejemplo, que a finales de la Edad Media, todo lo que son los guerreros de la Edad Media, los señores de la guerra, por decirlo con términos modernos, pues han hecho ricos, ya tienen tierras, tienen títulos, tienen poder, y ahora les hace falta lo que no tenían, que es el toque intelectual. Entonces, después de grandes señores guerreros, que en definitiva han matado, han robado, han cogido botines y demás, pues ahora hay que aparecer como el caballero virtuoso, ahora hay que aparecer como el intelectual refinado, y entonces adoptan, digamos, forman cortes con los intelectuales del Renacimiento, escuchan y empiezan a dirigir su mirada hacia la antigüedad romana, por lo que decía antes, sus restos materiales eran de gran perfección, y es más, a finales de la Edad Media los turcos toman Constantinopla y se produce una dispersión de todo el mundo bizantino que llega a la Europa occidental, y traen manuscritos y traen textos que hablan de antiguas filosofías y traen tratados de todo tipo, desde arquitectura hasta botánica, etcétera, y se empiezan a conocer y traducir en Europa obras, sobre todo filosóficas, que son de gran impacto en determinados círculos sociales. Decimos, no, es que antes había muchas clases, no se relacionaban entre sí. Sí se relacionaban, y lo que conocía y quería la élite al final era lo que el pueblo veía, porque ya muy transformado, pero en definitiva ellos dirigían un poco el qué y el cómo de una sociedad. Y entonces, claro, cuando vemos, por ejemplo, en esta imagen de Arconati Visconti, de cómo se almacenaban todos los vasos, que eran vasos de libaciones, que eran vasos sagrados, que eran vasos para contener las cenizas de personas importantes, como unas cinerarias y tal, y que allí se volcaban los artistas antiguos, que no eran vasos corrientes, como contenedores para un vaso de agua, como podríamos decir, sino que ya tenían funciones muy, muy reconocidas dentro de la sociedad antigua. Cuando vemos esas variedades, cuando vemos las formas, cómo se iban transmitiendo todo lo que se encontraba a través de dibujos, a través de recreaciones de nuevo, porque se las iban inventando. Si apareció un fragmento de una cosa y otro de otra, pues de pronto recombinaban, como en estos dibujos que estamos viendo de Neavico y demás, pues, o de Musi, de todas estas grandes series, y entonces esos van a ser las bases donde nos vamos a inspirar para hacer las creaciones. Pero no porque sean caprichosos, no porque sean extraños, no, son porque están rememorando una civilización de la que hemos heredado las ideas, pero que no le hemos visto el rostro nunca. Una civilización, en definitiva, desconocida y desaparecida, que está empezando a aparecer de nuevo. Y entonces, en ese afán de reconstruirla, vamos a ver cómo no la reinventamos. Claro, mientras tanto, hablamos del material. El cristal de roca tenía una andadura desde la antigüedad, aunque sea muy corriente en el planeta. El cuarzo hialino, la variedad incolora, bueno, es una gema que esto es muy importante repetirlo, y creo que hay que empezar con pequeñas cosas a cambiar la mentalidad del público. Por ejemplo, es una gema natural que no tiene nada que ver con el vidrio. El vidrio está hecho por el hombre, está moldeado, mientras que esto está tallado. Además, todo el proceso, salvo el decorativo, es completamente diferente. Entonces, según la legislación actual, se permite llamar a determinado tipo de vidrio cristal. Pero claro, eso aumenta la confusión, porque, por ejemplo, vemos la fábrica de cristales de San Ildefonso de la Granja. Pues fábrica de cristales. Bueno, en términos, digamos, estrictos, cristales solamente el cuarzo hialino, cristal de roca. Entonces, la gente pone cristal de roca para decir, bueno, cuando es natural es cristal de roca, pero en definitiva, y siendo puristas, habría que llamarlo vidrio. Pero bueno,
Entonces, para que la gente lo entienda, que tampoco sigue quedando muy claro a pesar de explicarlo, porque es algo parecido como esa cantinela de que Carlos III trajo el Belén a España, cuando en España hay belenes góticos, que son los primeros de la cristiandad, con los italianos, pues bueno, pues no se lo acaban de creer y entonces tuvimos que llevar un cristal de roca para que la gente lo viera, una cristalización para que la gente entendiera que eso salía de allí. Entonces, claro, el cristal en principio lo ven tan transparente que dicen, bueno, ¿y cómo puede salir de ahí? Evidentemente son las grandes cristalizaciones que en el caso de la Lombardía se encontraban sobre todo en la zona de los Alpes, del San Gotardo y demás. Son difíciles de encontrar, hay que ir buscándolas una a una, no hay canteras, digamos, de todo eso. Y bueno, cuando se encontraban no solamente eran muy caras, sino que además se decidía a qué taller se mandaban, no fueran a caer en malas manos que estropearían algunas de las piezas importantes que proporcionaba la naturaleza. Entonces, de por sí ya era muy difícil. En la ilustración estamos viendo de la Cámara del Tesoro de los duques de Baviera, pues una caja bizantina que conservaba una teca con la reliquia de la Veracruz, y para que vean un poco la placa de cristal, lo importante que era en ese entorno de oro y piedras preciosas. Además, todas las gemas pues tenían un sentido, digamos, como trascendente. El zafiro era la luz del cielo, la bóveda celestial, se hablaba de los profetas, de la luz divina, etcétera. En fin, que hay toda una teología relacionada con las piedras, que hay personas que lo están estudiando antigua y recientemente. Bueno, dicho esto, vamos a presentar las piezas que hay en la exposición. Hay 3 de la colección de Luis XIV, cedidas por el Museo del Louvre, 14 de su hijo, el Gran Delfín, que son del Museo del Prado, porque proceden de la herencia que Felipe V, cuando murió su padre, el Gran Delfín de Francia, se envió desde Francia a España, que por cierto la seleccionó Luis XIV y no quería cristales porque, bueno, habían variado los gustos y además tenía muchos cristales en su colección, y eso ha permitido que vengan a España obras maestras que son nuestro orgullo, porque la colección es pequeña pero es muy importante dentro de este tipo de colecciones. Y luego 3 de los Medici. ¿Por qué los Medici? Pues porque tuvieron talleres propios donde labraban las piedras los artistas, y además es una de las colecciones más antiguas europeas. Entonces aquí estamos viendo pues el retrato de Luis XIV, el Delfín, 2 de las piezas que trajo el Museo del Louvre, la columna que proviene del Museo de Girgenti de Florencia, una imagen de cómo estaban puestas en la Gran Galería del Prado las piezas del tesoro, concretamente los cristales, antes de un robo y mutilación en 1918, y finalmente una imagen de Felipe V. La exposición se complementa con 2 medallas de Carlos V y Felipe II, 3 pinturas y un grabado relativos al tema. Un bodegón de Pereda del Museo Pushkin de Moscú. ¿Por qué? Porque tiene una imagen de un vaso de cristal parecido a otro que existe en el museo. Otro de Blaise Descoff, reproduciendo un vaso del Louvre, que lo veremos más adelante. Y el retrato de Dionisio Miseroni en su taller, que nos aclara parte del proceso del tallado de estas piedras. Lo que pasa que conocemos menos los procesos del siglo XVI, no tenemos imágenes tan claras como la que vamos a ver después del taller de Dionisio Miseroni. Y el grabado es de una obra de Charles Delecluze, que luego vamos a ver también por qué la hemos incluido. Bueno, pues vamos al Milán, que es el escenario donde se desarrolla toda nuestra historia. Milán, como sabemos, es la cabeza del Ducado de Lombardía, y además era una ciudad que en la época que nos ocupa, a partir de la segunda mitad del siglo XVI, estaba especializada en la creación de bienes de lujo, bienes carísimos, carísimos, cosas que solo se podían permitir ya no las grandes fortunas, sino efectivamente los potentados europeos. Y además, desde 1524, fecha de la batalla de Pavía, Milán pasa al dominio español. Tenemos arriba un tapiz que representa la batalla de Pavía, el retrato de Tiziano de Felipe II, vestido posiblemente como duque de Milán, y al lado parte del sello imperial de Carlos V con una placa grabada en cristal que representa también la batalla de Pavía. Por ejemplo, Milán hacía pues las más espléndidas armaduras. Ahora vamos a lo mejor al Palacio Real, que tiene en la Real Armería una de las mejores colecciones del mundo,
Y como estamos cansados y no nos apetece, pues no vamos a ver la sala de la armería. Y sin embargo, la armería de Madrid, aparte de que si nos detenemos a ver uno por uno la decoración de las armaduras de parada y todos los tesoros que encierra, es en sí una auténtica maravilla. Y merece la pena verlo despacio y ver también cómo muchas de estas decoraciones, basadas en diseños y en grabados, fueron comunes a muchas de las que tienen los vasos de cristal de roca. Por ejemplo, el damasquinado era otra de las especializaciones. Ya saben que es el oro puesto a presión sobre una base de metal, normalmente acero. Y luego las plaquetas de cristal de roca se construían con pequeño mobiliario de lujo, de madera, y entre esas especializaciones en el resto de Italia se hacía mucho camafeo, que bueno, básicamente el camafeo, como saben, es con las ágatas que tienen bandas de distintos colores. Bueno, pues una capa que está en un color se talla y se deja la siguiente, que es de otro color, que contrasta, pues más o menos para que haga de fondo. Y también en talles que eran pues al revés, lo que llaman los italianos intaglio di cavo, que es escarbar, ahondar, vaciar la materia, mientras que aquí se hacen como relieves. En la época, tanto en la antigüedad como en la época del Renacimiento, todo esto se consideraba parte de la escultura, es decir, la escultura no quedaba circunscrita a lo que es la imaginería o la estatuaria como ahora nos parece, no, eran pues bajorrelieves de pequeño formato, eran altos relieves, lo que tocara. Pero el problema es el tamaño. Pasando ya los 4 centímetros, se consideraba que era una proeza técnica. Entonces, claro, estamos hablando de piezas que también chocan con nuestro concepto del arte. Ahora los cuadros tienen que ser enormes, el arte, si no es descomunal y prácticamente gigantesco, no interesa, lo minúsculo no interesa, y sin embargo lo minúsculo antes se consideraba que era la quinta esencia del arte, porque si decía lo mismo que el gran formato, pero en pequeño formato, implicaba que se había hecho más con menos instrumentos, es decir, se estaba ofreciendo con menos recursos. Por tanto, era mucho más importante decir lo mismo con menos que tener que ir quemando recursos como podrían ser la utilización de tamaños superiores. Y de hecho, aquí estamos viendo una serie de camafeos clásicos, famosísimos, casi todos están en Viena. Aquí, por ejemplo, la Cruz del Lotario, las familias imperiales romanas, el camafeo de las águilas, etcétera, un camafeo medieval con la Piedad, de escuela francesa, pero ya vemos un poco trabajos milaneses entre los dos retratos de ¿quiénes? Pues de los señores del mundo en esa época, Carlos V y su hijo Felipe, que están hechos, por cierto, por grandes maestros milaneses que también realizaban trabajos en cristal. La verdad es que sobre el tema de la talla se ha escrito, pero se ha escrito, digamos que hay muchas lagunas, porque para conocer cómo se hacía todo esto en los talleres, piensen ustedes que no existía la Dremel, por ejemplo, que aquí había que lijar y lijar y lijar y lijar y pulir hasta que las piezas tomaban su forma, y que podían ser trabajos de años. De hecho, Tortolino tarda 14 años en hacer una de las piezas que están expuestas en la exposición. Entonces, digamos que el trabajo de todo esto, aparte de especializarse las familias y de organizarse entre ellos, era para evitar que se filtraran secretos de oficio, porque era fundamental conservar una cierta discreción en las técnicas, porque podían ser copiadas y corrían el riesgo de perder sus clientelas, porque eran muy selectivas. Entonces, digamos que contenía 2 fases. Se ha reconstruido a raíz sobre todo de los inventarios tanto de ventas como post-mortem de los artistas, pues que dejaban el taller con una serie de instrumentos, pero había un problema. En el taller, además de tallar el cristal o las piedras, pues había que hacer las guarniciones, porque normalmente se hacía todo en la familia, y las guarniciones servían para ocultar las ensambladuras de las distintas piezas de los vasos. Los vasos se hacían de gran tamaño en Milán porque habían pensado y habían de hecho lanzado, digamos, una línea de trabajo que consistía en piezas de grandes volúmenes que estaban formadas por muchas piezas, mientras que en la Edad Media, por ejemplo, cuando se tallaba solía ser una talla monolítica, y entonces,
bueno, pues eran piezas como mucho más pequeñas porque estaban circunscritas y no podían pasar del tamaño del cristal sobre el que se estaba trabajando. Pero aquí no, aquí hay cierta libertad ya y, por ejemplo, vemos aquí el desguace del dragón, pues con las alas y demás, que es una pieza de bastante envergadura, de este porte, pues que aparte de que el cuerpo es bastante grande, pero después se prolonga con piezas adicionales. Y lo vemos, por ejemplo, confrontado a esta otra pieza que, bueno, es mucho más simple y, como digo, estaba sujeta a los volúmenes. Bueno, la tapa es posterior. Y estamos viendo también algunos detalles del cuadro que expliqué antes, que nos había venido de la Galería de Praga, del taller de Dionisio Miseroni, donde está representado con su familia y sus operarios. Y vemos en las grandes ruedas movidas por agua, son ruedas parecidas a las de Ida Robestein, que se mueven con molino de agua, giran a gran velocidad y, claro, con el esmeril pues facilitan la tarea del desbastado y del tallado. Pero en el siglo XV y XVI no había corrientes de agua en Milán. Por ejemplo, se sabe que trabajaban en las casas con tornos a pedal. Entonces, imagínense lo que podía ser aquello. Y, sin embargo, pues bueno, vemos aquí partes del desbastado, que es una de las primeras fases. El arte grosa o desbastado era pues darle al objeto que se va a elaborar todo lo que es el volumen, digamos, escultórico exterior, y al mismo tiempo que se vacía por el interior, porque siempre, casi todo, salvo algunos ajuares litúrgicos y portapaz o un candelero así, siempre eran vasos, es decir, contenedores, cosas que aunque no se usaran, se podían usar, que esto es una distinción importante. Es decir, yo puedo hacer, digamos, una sopera de Versace que me cuesta muchísimo dinero, la pongo en medio de mi mesa y no voy a poner sopa de cocido dentro, pero sí se puede usar. Bueno, pues el concepto era un poco parecido, valían tanto que era mejor no usarlos, pero sí se podían usar. Entonces, bueno, aquí vemos cómo estas proporciones se hacen con una o varias piezas y pasamos después al arte minuta o subtile, que era la talla de las escenas y la decoración. Es decir, primero se hace ya el volumen y después se decora. Se decora de dos formas, con elementos, digamos, fitoformos, en forma de vegetales, y también con figuras humanas, antropomorfos. Entonces, claro, la figura humana ya es para gente que sabe mucho, porque ahí es donde vamos a ver los fallos mucho más rápidamente que si hacemos un árbol, que bueno, pues lo hacemos de mil maneras y no se nota si está bien o mal hecho. Pero la figura humana y de animales y demás es otra cosa. Entonces, la forma de talla, con rueda, arenando, etcétera, va, digamos, evolucionando lo que se sabía de los maestros romanos y lo que podía deducirse del arte, sobre todo de los entalles. Y entonces, bueno, pues crean esa especie de zona intermedia con esos arenados que luego van ahondando y se van haciendo un poco las musculaturas de los cuerpos humanos, las hojas de los árboles, para finalmente con las ruedas más finas van tallando todo lo que son las líneas. Y se cree que Leonardo da Vinci estuvo, digamos, que estuvo bastantes veces en Milán, pues que estuvo muy atento a lo que sucedía en los talleres, visitó varios e incluso se preocupó de mejorar algunos diseños. Y entonces, pues, de hecho, si nosotros en España tenemos parte de la obra de Leonardo da Vinci, parte de sus manuscritos, es porque se dispersaron a su muerte, los iba recogiendo la gente como forma de, digamos, como hojas de trabajo para ver qué podían mejorar, para ver en qué podían basarse y demás, con un sentido más útil que, digamos, que contemplativo. Y, por ejemplo, los Leoni se trajeron pues buena parte de ellos y por eso tenemos estos que son el orgullo de la Biblioteca Nacional. Bueno, volviendo al tema de la elaboración, porque claro, a la hora de hacer la decoración, el arte subtile, si se producía un fallo, entonces era cuando se perdía el trabajo de todo el equipo, que, como digo, se organizaban las mismas familias, especializando a sus miembros de distintas generaciones o de la misma, para que no saliera del taller ninguna de las fases de producción. Hasta ese punto guardaban el secreto. Se enriquecían los vasos a medida de que eran de mayor categoría y que eran más importantes. Obviamente la guarnición era más rica
y entonces había que poner a veces oro, había que poner a veces piedras para decorar esas guarniciones, otras veces eran esmaltadas, y podían además ser grandes orfebres pues cuando trabajaban para un noble o un príncipe que tenía a su disposición no solamente los tallistas, los lapidarios, sino que también orfebres que iban a terminar. Pero lo común es que esos grandes orfebres fueron también muchos de los grandes tallistas de cristal. Y estamos viendo varias, por ejemplo, el nudo del vaso de la tortuga, estamos viendo el nudo de la copa de las 4 estaciones, este es de la pieza del Louvre del vaso de Moisés y este es de una pieza del Museo de Florencia. Y en la imagen tenemos a la segunda esposa de Dionisio Miseroni con su hija, que están ahí bueno, un poco enseñando al espectador, como simbólicamente, que están desguazando viejas joyas pues para aprovechar los materiales e incorporarlas a lo que son las nuevas creaciones. Y de hecho he puesto este ejemplo, que esta foto pues la hemos tomado ya durante la exposición, que se ve el remate de la sortija que adorna el asa del vaso de Moisés del Louvre, y cómo pues las mismas sortijas a lo mejor pues las empleaban incluso enteras en esto. ¿Qué hacer con todo lo que sobra del proceso de elaboración de los vasos? Porque sobraba muchísimo cristal, y el cristal en definitiva seguía siendo una materia valiosa. Bueno, en los contratos, por ejemplo, cuando se desplazan para trabajar en alguna corte, dicen que aparte de hacer este vaso y este vaso, pues que van a hacer tantas joyas de cristal, tantas pendientes de cristal, bandas, que eran unas joyas que cruzaban de una a otra parte del pecho, distintos elementos que podían servir para combinar en los vestidos, como las puntas estas triangulares que cerraban los vestidos, y además luego pues se crean relicarios con los marcos de cristal, o bien con los viriles, que son las ventanas de cristal también, o por ejemplo portapaces, que algunos son de madera con adiciones de cristal, relicarios diversos de mesa, etcétera. Es decir, hay una subindustria que va recogiendo todas esas lascas de la producción masiva, y eso hace que en esa época, cuando más florecientes son los talleres de Milán, pues más se especializan en dar salida a esta segunda, digamos, fase de la producción, y crean unos estilos, lo digo de casualidad, bueno, como para informar, porque no es propiamente el tema de la exposición, pero es curioso, crean un estilo basado como en unas miniaturas que están pintadas por la parte interior del cristal y que luego se rematan con una placa dorada. Entonces este estilo lombardo se llegó a exportar hasta América, y de hecho están presentes en las primeras producciones americanas. Bueno, y ahora vamos a otro tema, que es el uso de los vasos. Es decir, bueno, si estamos diciendo que los vasos son tan ricos, que son tan importantes, ¿de dónde sale su forma y para qué sirven? Bueno, hay que ir también de nuevo muy lejos, al mundo clásico. La forma de encontrarse, digamos, socializar, era muchas veces, por supuesto, para los varones, era un mundo de varones. El Symposium Convivium, Simposium en griego, convivium en latín, que era como la tertulia ilustrada donde se comía, en principio se bebía, y luego pues se comía, se picaba algo por decirlo, y acababan en unos banquetes pues tan especiales como este romano, que tiene todos los huesos de la comilona tirados por el suelo, y que de verdad es una cosa que da asco. Pero miren ustedes cómo se están generando una serie de vajillas específicas, desde los ulitones y una serie de vasos griegos que servían para poder poner los líquidos, hasta pues los escanciadores que estamos viendo aquí, vasijas de distintos tamaños, etcétera, y empezaron a tomar formas específicas y además temas específicos. Por ejemplo, si era vino, pues los temas que vamos a empezar en plan así sencillo, pues todos los mitos relacionados con la uva, que básicamente son los mitos del mundo báquico, de Baco, el dios del vino, aunque era una de las grandes divinidades antiguas. Por ejemplo, el agua pues serían temas marinos, que podía ser a lo mejor el viaje de Ulises, podía ser los dioses marinos pues como Neptuno y su esposa Anfitrite, etcétera. Entonces todo eso efectivamente da pie a una serie de tipologías. Y además, en paralelo, el banquete va siendo la gran ocasión social. Bueno, hasta hoy, porque si viene un presidente de gobierno de un país extranjero a un país,
¿Cómo se le homenajea? En un gran banquete, en una cena de gala. Si nos vamos a casar, el punto álgido de nuestra boda, ¿cuál es? Pues el banquete. Cuando queremos celebrar una fiesta, ¿qué hacemos? El banquete. Y es más solemne a medida que la ocasión es más solemne. Entonces, claro, los banquetes antiguamente estaban cuidadísimos porque era el momento de mostrar el prestigio y la importancia del anfitrión y de los invitados. A invitados más importantes, el anfitrión, digamos, que tira más la casa por la ventana. Entonces hay que poner cosas mejores. Y luego además se convertían, y eso fíjense ustedes en todos los cuadros que vean de banquetes y de celebraciones de este tipo, en una fiesta integral de los sentidos. Es decir, no solamente era comer, que sería el sentido del gusto, es que sería el sentido del tacto a través de una serie de texturas que se le iban a presentar a los asistentes. Había un punto de teatro, que lo estamos viendo en el banquete italiano, donde entran los pajes del mismo tiempo sirviendo. Las mesas se adornaban, por ejemplo, con auténticos relatos, como por ejemplo en Milán se agasajó a Felipe II con una mesa que con figuras de cera y de plata se estaba representando lo que acababa de suceder, toda la entrada triunfal en la ciudad, con todos los arcos de triunfo, los soldados, los personajes que habían ido en figuras pequeñas que adornaban todas las mesas. Y por ejemplo las viandas, pues también se jugaba con ellas, había todo un juego. Por ejemplo, si era pescado, lo vestimos de animal, digamos, de animal terrestre. Si es un ave, pues la vamos a disfrazar de pescado. Vamos a hacer, por ejemplo, confituras que las vamos a presentar como si fuera una ciudad amurallada, que además vamos a reconocer que está en ciudad. Por ejemplo, en esta cena, que es la que llaman la cena de los estados, estamos viendo, por ejemplo, este primero, que el árbol representa a todas las provincias unidas de Holanda, por ejemplo. Entonces, nada era casual en la cena renacentista y barroca. Y fíjense ustedes que siempre hay un mueble, que al principio es un esquema escalonado, que lo estamos viendo siempre por ahí, que es, ya se ve incluso en los banquetes de la edad de la época medieval, donde están más o menos las vajillas que se van a servir, que se van a utilizar durante el servicio. Pero claro, eso que empieza siendo una cosa utilitaria, al final se va a convertir en un escaparate que pregona el poder y la riqueza de la casa. Y entonces vamos a empezar a poner una serie de cosas que son tan sumamente ricas que no las van a tocar ningún paje, pues no sea que se rompan, o algún someliero o cualquier historia. Entonces también vemos cómo las mesas son más opulentas, tanto en cuanto las clases sociales son más ricas. Por ejemplo, aquí vemos, pues primero el príncipe, que está comiendo solo y que tiene, por ejemplo, un salero muy importante gótico, ¿no? Y que le están presentando a las copas más ricas. Luego los nobles, son ricas las mesas, pero no tanto, y luego, digamos, pues debe ser una clase media de burgueses que están sentados, muy bien ataviados, pero que son unas mesas más pobres. Entonces, volviendo al tema de los sentidos, había música, había olores, porque se ponían flores en las mesas, etcétera. Es decir, todo era un juego, y además era un juego de engaño, es decir, no era nunca nada de lo que parecía, y ahí los vasos jugaban un papel muy importante. Fíjense cómo llegan a ser importantísimos los aparadores, son pretextos para la exhibición de grandes tesoros. Estamos viendo imágenes del cuadro de las bodas de Caná de Veronés, que está en el Museo del Louvre, pero esto les da idea de cómo veían en esa época el mundo romano, al que pretendían imitar. Lo veían como una exageración de riqueza, que llegaba a tener auténticas pirámides llenas de objetos imposibles, claro. Entonces, al novio, por ejemplo, de todo este fastuoso banquete, es al que se le está sirviendo la copa de cristal. Y sin embargo, el maestro de ceremonias está viendo, bueno, se trata de la transformación de Jesucristo del agua en vino, y está viendo asombrado y está mirando como experto qué clase de vino es el que tiene la copa. Es decir, y es el que se va a presentar después al propio novio, al organizador del banquete. Esto nos habla del rango que tenían las vajillas, no una pieza de oro y de plata como se ven afuera en el gran aparador, sino precisamente estas. Y de hecho, por ejemplo, estas, lo que ya era, pues digamos, lo más refinado, lo último, podía ser un aparador de cristal y oro, por ejemplo, con formas animalísticas más o menos ideadas, como esto, por ejemplo, pues estas urnas que están tomadas de la antigüedad, pero con mucha fantasía, etcétera, o por ejemplo, con objetos que también aparecían en las cámaras de maravillas, como las conchas de Nautilus, etcétera. Entonces, claro,
Vemos que la primera función de los vasos es el poderío, la representación, es decir, son objetos tan sumamente exclusivos que solo unos lo pueden tener. Bueno, pero aparte de eso, también tenían una decoración. Y fíjense que esta, que es una redoma que representa, por una parte, una escena de la contienda musical que tuvo Apolo con el dios Pan o en otros sentidos con Marsias, el sátiro Marsias. ¿Marsias qué pasaba? Pues que tocaba la flauta de caña, un instrumento de viento, que Atenea la había rechazado porque decía que se ponía fea porque hinchaba los carrillos. Atenea la inventó y no le gustó y lo tiró. Lo encuentra Marsias y empieza a tocar. Es la música de la selva, es la música de los campos, pero es la música de viento. ¿Y qué pasaba con la música de viento? Pues que consideraban que era del populacho, que no era fina, que la fina era la música de cuerda. ¿Y cuál era la música de cuerda? Pues la que representa precisamente Orfeo u Apolo. A veces es difícil distinguir a Orfeo y Apolo. Orfeo fue discípulo del dios, pero tocaban la lira, el instrumento maravilloso. Y entonces hacen una contienda. Yo toco mejor que tú, yo toco mejor que tú. Muy bien, pues hacen un concurso. Según el relato, dice que cuando tocaba Marsias, pues que se iban los animales a esconderse. Y que cuando tocaba Apolo salían extasiados y se quedaban como atontados. Pero pasó por allí un imprudente, que era el rey Midas. Midas era un imprudente porque cuando quisieron premiarlo le dijeron: pide un deseo. ¿Y qué pidió? Pues que se me convierta todo en oro, con lo cual casi se muere porque no podía comer. Pero no escarmentó. Pasó por allí y se metió en asuntos de dioses, y cuando los humanos se meten en asuntos de dioses salen escarmentados. Y entonces no se le ocurre otra cosa que decir a Midas, decir: pues a mí me gusta más la música de Marsias. ¿Qué oímos? El súper estupendo Apolo, tan guapo, tan oficial, que representa el arte oficial, que representa el sol, que representa lo diurno, frente a esos desarrapados de los seguidores de Baco, que son los creativos medio drogados, que diríamos ahora, esos que tienen esa especie de forma de actitud artística a borbotones, la creatividad, el desequilibrio, y que además que no quieren ninguna de las reglas de la sociedad, que son el arte contestatario, que diríamos en tiempos, y ahora resulta que son mejores. Coge Apolo, castigo, desolla a Marsias, pobrecito, lo deja sin piel entre sus alaridos, y al imprudente rey le pone unas hermosas orejas de burro porque no ha sabido distinguir la buena música de la mala. Vale. Aquí está explicado en la redoma. Dices, bueno, vale, hay una... 10 minutos. Sí, hay una... se va a quedar a medias esta, pero yo creo que más vale explicar pocas cosas bien que muchas mal. Entonces, digamos que se queda... Vemos aquí de dónde han sacado la imagen recombinada de la famosa secuencia de Apolo en el Parnaso en las estancias vaticanas. Pero hay varias cosas. Aquí han utilizado las huellas del cristal, han hecho un cristal más grueso por abajo, muy fino por arriba, porque tiene muchas impurezas, y entonces ha hecho unos huecos que han modificado un poco la composición. Pero es que además esta pieza era para una boda, y en una boda donde en el banquete se iba a presentar una ópera. Era para la boda de de Cristina de Lorena con el duque de Toscana, y se hizo la representación de la peregrina, donde se supone que había una peregrina que venía de Francia, de donde ella procedía, para casarse, venía a Italia, y entraba junto con Baco y con Apolo. Las dos formas de entender el arte. Por tanto, la redoma no es casual, la redoma se hace porque hay una celebración y hay un momento en que realmente la cuestión. En 10 minutos tengo que explicar cuál es el meollo de la cuestión. Porque hace poco, en los años 90, se descubrió una academia muy extraña, donde estaban todos los intelectuales importantes, digamos, hablando desde el punto de vista artístico, en Florencia, que se llama la Academia dei Facchini della Val di Blenio. Los facchini de la Val di Blenio equivalían pues a los mozos de cuerda de gallegos, por ejemplo, en el siglo XIX, así fuertotes, un tanto brutotes y tal, y estos superintelectuales pretendían asimilarse a ellos, empezaron a
imitar su comportamiento y además crearon un idioma ridículo, por decirlo así, a base de dialectos, un poco de español, un poco de italiano, y incluso publicaron una serie de poemas, de libros, y estaba detrás de todos ellos este señor Lomazzo, que está vestido aquí de abate, y bueno, ya veis que tiene incluso el galeón, que era la forma de distribuir el vino, que van con las hojas de parra, se emborrachaban muchísimo y daban rienda suelta al espíritu creativo, pero sin embargo, Lomazzo es uno de los grandes tratadistas de la pintura, hace nada menos que 3 tratados importantísimos, que es como si dijéramos el antecedente de la visión moderna del arte. Y mientras tanto había una persona que le estaba haciendo la vida imposible a todos estos, que era el que vemos aquí, cardenal San Carlos Borromeo, que aplica el Concilio de Trento a rajatabla en la ciudad, y que además lo aplica diciendo, no, aquí no quiero nada que huela a paganismo. Aquí eso de llevar personas medio desnudas, nada, que se cubran, que no pongan paisajes que distraen a las buenas gentes que van a orar, que no pongan perros y gatos, que no pongan máscaras, o sea, todo lo que era la antigüedad desaparece. Y sin embargo ellos continuaron como una especie de resistencia soterrada contra esto. Y de hecho, un sobrino del cardenal pues era el que dirigía un poco el cotarro y que les protegía, porque si no, no hubieran podido seguir adelante, porque además que ponían multas, o sea, es que no era desobedece y no pasa nada, es que te ponían multas. Y entonces él crea en el Ninfeo de Nainate. El Ninfeo era como una especie de lugar, digamos, de la naturaleza, donde habitaban las ninfas, y estuvo muy de moda ponerlo pues lacustre, con unos helechos, como una gruta. Pues el Ninfeo es una maravilla, aconsejo ir a verlo, porque son varias estancias, y allí instaló su colección de vasos de piedras duras y de cristal, como si fuera la casa natural donde esas maravillas de la naturaleza tenían que tener un lugar. Entre otros, en esta estrambótica academia estaba pues Archibaldo, que es famoso sobre todo por esos cuadros extraños que pinta, magnífico pintor, y en ese momento en que se ponía estupendo el cardenal Borromeo diciendo es que el arte tiene que estar a la altura de la elevación del espíritu, pues hacía unos cuadros que eran como algo nunca visto, que también ya se había criticado a otros artistas, como Caravaggio, qué horror, pintaba gente de la calle, qué horror, pintaba frutas y verduras. Pues sí, mire, este también pinta frutas y verduras, pero además con el agravante que cuando se le da la vuelta aparece una cara. O sea, que era una forma, digamos, de reírse desde la gran pintura, desde el gran arte, de esas directrices que pretendían exponerlas. Aquí tenemos unas imágenes del Ninfeo de Nainate, que ven que es maravilloso, donde todo se confundía, eran juegos como de agua, ilusión, etcétera. Y entonces las preguntas que planteamos, y que ya se las dejo a ustedes como para otra ocasión y más adelante, realmente eran seres anómalos del pensamiento de Vinci y similares, que decían que formando partes existentes de animales y recombinándolas se creaba un ser que no era real pero que era creíble y que por tanto era una esencia y bla bla bla, y entonces podía coincidir con esos que se iban encontrando en las nuevas tierras exploradas, o bien eran directamente invenciones. Pues no, se basaban estos, aunque parezca mentira, es la física curiosa de Schott y se tenía como un tratado científico. Este es uno de los más avanzados porque ya muestra un poco, pues por ejemplo, los dientes del tiburón, el aspecto que puede tener, aunque muy lejano, pero fíjense, por ejemplo, las recombinaciones en los grabados, como luego aparecen en los vasos que tenemos. Claro, las fronteras con los desconocidos pues hacía tener miedo a los navegantes, aquellas historias terroríficas de grandes peces que se comían a las personas, pues están un poco vistos en estos peces de grandes mandíbulas de cristal. Este es el pez de Albarracín, por cierto, de lo poco que hay en España, con el pie de delfines enroscados, pero sin embargo ya aparecían, como en estos grabados de los Colaert, imágenes ciertas de los habitantes del mar. Y fíjense, por ejemplo, que todavía en el gran atlas de la época, el de Ortelius, todavía como se ve Islandia como si fuera un dragón, y está rodeada de seres fabulosos, y estaba en Europa. Entonces, claro, las historias de Leonardo da Vinci sobre la belleza, la naturaleza y los seres vivos están presentes en los vasos. ¿Por qué? Porque decía Leonardo que esas combinaciones de seres distintos para formar otro, cuanto más lejano fuera, es decir, si una cosa era del mar, pero traías una de la tierra y otra del cielo, ibas a lograr un ser que contuviera toda la creación. Entonces, cuando más alejado estuviera, más, digamos,
más amplio sería su concepto. El animismo o vitalismo también era otra teoría que estaba por entonces. Se consideraban como seres vivos y cambiantes todo lo que había vivo, es decir, que no había nada muerto y además que entre todos íbamos creando, como incluidos los minerales de alguna forma también formaban parte de organismos vivos. De hecho, Gasparo Miseroni creaba unas masas amorfas mezcladas con monstruos, pero ya valiéndose de la propia imagen del mineral. Entonces aquí vemos, por ejemplo, esta máscara que aparece, esta es de jade europeo y por ejemplo es la parte de arriba de uno de los vasos del delfín, pero esta, la del medio, aparece cuando se abre uno de los dragones de cristal, es decir, solamente el que manipula la pieza conoce su secreto. Esas piezas que nadie prácticamente podía tocar, encima conservaban secretos. Aparentemente es un dragón, pero cuando la abres es la boca. Y, por cierto, están relacionadas con el fuego. El dragón es del fuego. Pues vamos a poner una boca como las chimeneas de Fumane, por ejemplo, que aquí las tenemos, que cuando se encendían debían ser fantásticas. O, por ejemplo, los monstruos del parque de Bomarzo. Entonces, claro, no solamente son una idea de lo monstruoso, sino de que tú te metes dentro, de que hay una especie de actuación muy moderna en todas estas obras de arte. Entonces, por ejemplo, y ya voy terminando, por ejemplo, están llenos de misterios todos estos vasos. Si vemos el vaso de la bandeja de Hermafrodito, pues por ejemplo vemos cómo el mar es redondo, como si fuera para dentro de la tierra. Pero ya se estaban traduciendo en Florencia los himnos órficos por la Academia de Ficino, por ejemplo, y entonces, que son monumentos antiquísimos de la lengua griega. Y entonces, en las invocaciones, que por cierto se quemaban perfumes, y muchos vasos parecen haber sido quemadores de perfumes, decían: te invoco a ti, océano, que con tus aguas rodeas la tierra. O por ejemplo, y que las náyades bailan entre las ondas del mar. Están descritas las imágenes que vemos en todos los textos antiguos y además reproducidas por los grabados, los dibujos, etcétera. Aquí vemos, por cierto, el dragón que al abrirse muestra el rostro ese. Entonces, bueno, aquí tenía un poco los principales artistas que conforman la exposición, que son Francesco Tortorino, importantísimo, es uno de los más antiguos, tiene una pieza espectacular que ha venido a España, que se trata de los triunfos de la monarquía hispánica, estaba pensada pues en el entorno de Felipe II, una de Aníbal y Fontana, que como he dicho es otro de los importantes, que es esta. El vaso de la Montería, por cierto, está atribuida también a Tortorino, otra pieza muy importante, una a Gasparo Miseroni, a su sobrino Dionisio, perdón, a su sobrino Octavio, al hijo de este Dionisio, etcétera. Entonces, bueno, pues aquí tenemos representaciones que voy a ir pasando para que vean ustedes un poco, antes de acabar. Está la columna de Tortorino, aquí está Carlos V, lleva el globo terráqueo y el timón, o sea, está dirigiendo el mundo. Aparece el Tempieto, que es, en fin, como sabemos, lo mandaron construir los reyes católicos, los triunfos de las batallas, etcétera. Esto, que prácticamente está labrado en pocos centímetros, le costó al autor, como decía antes, 14 años de trabajo. Ahora, esto es una perfección impresionante. Bueno, esto se ha encontrado, que ya nos habla de quienes han podido poseer la pieza. Aquí está el vaso de Moisés, presento a Aníbal y Fontana, autor de esta pieza, que es importante. Fíjense, por ejemplo, como nada es digamos casual, aquí tenemos la tortuga, que puede ser el lema de Cosme de Medici, que dice festina lente, apresúrate despacio. En español podríamos decir vísteme despacio que tengo prisa. Entonces, bueno, pues cómo se ha valido la crítica para determinar un poco las autorías, un poco también la visión arquitectónica de cosas que son pequeñísimas y al mismo tiempo estamos viendo todas estas piezas que son enormes, esa correspondencia entre lo pequeño y lo grande, que era más rico lo pequeño, las imágenes que pudieron inspirarse, los niños, por ejemplo, en fin, les dejo. Bueno, esto es curioso porque esto, por ejemplo, gracias a estos grabados se pudieron reconstruir todas las paredes del Ara Pacis Augustae, o sea que parecen cosas que no tienen mayor problema, pero fíjense, por ejemplo, pues que aquí hay pájaros, aquí hay un caracol,
aparece el caracol, o sea que, bueno, pues tiene una correspondencia bastante clara. Aquí, por ejemplo, estamos viendo el Kakeshitao, que es una especie de dragón que parece que descubrieron los portugueses, y esta imagen que está expuesta podría corresponder a su explicación, su definición, cómo van inspirándose en grabados, pero al mismo tiempo tienen un contenido, cómo cambian después buscando ya color en los cuarzos ahumados, en los cuarzos citrinos. La familia de Miseroni, que son los últimos ya en hacer... Bueno, quería, como estamos en el Instituto Gemológico, aunque ya sé que me salgo de tiempo, quería explicar que esta pintura que he presentado hace un momento es Dionisio Miseroni en su taller con su familia. Están guardando la pirámide, su hijo Ferdinand Eusebio. La pirámide es la última maravilla de este mundo de la talla, porque es un bloque grande que se encontró y se saca del interior y del interior y del interior todos los elementos hasta formar una pieza muy grande, muy alta, que se consideró obra milagrosa. De hecho, ennoblecieron al autor y el autor además posa. El cuadro está quemado, por eso está perdido pigmentos y está tan extraño de color. Posa con algo que se ve poco, pero que sí ha sido identificado como la esmeralda de Hofburg, que es la más grande que ha existido o conocida y que está precisamente en el Palacio Imperial de Viena. Tenían 2.680 quilates. Y el emperador dijo que tenía que tallarse sin perder o perdiendo lo mínimo, y de hecho se convirtió en un ungüentario y de dentro se sacó lo necesario para ponerle la patita, o sea que realmente está con su peso íntegro después de haberlo tallado Dionisio, que es el autor de esta pieza que está puesta. Y bueno, pues aquí tenemos distintas imágenes, pero quería ir, aparte de presentarles pues muchísimos juegos que tiene todo esto, en realidad era un poquito más largo, pero sirvan estos ejemplos para demostrar que este es un arte digno de reyes, sumamente escaso, conservado en unas pocas colecciones europeas y reunido en esta ocasión para ser contemplado como nunca antes lo había sido. Para hacer y conocer y comunicar esta brillante faceta de la gemología a la sociedad, todo un equipo ha trabajado duramente a lo largo de casi un año. Ha recabado información, investigando, aprendiendo y experimentando, y busca la mejor forma de explicar su porqué, pues en definitiva son, según decía Morilla, rarezas maravillosas que asombran a los inteligentes que las contemplan, no a todo el mundo, sino a aquel que sabe contemplarlas. Y de hecho, bien podríamos decir que del 14 de noviembre de 2015 al 10 de enero de 2016, el Museo Nacional del Prado muestra por unos meses lo que posiblemente sea en este momento la Cámara del Tesoro más bella de Europa. Bueno, perdón por excederme un poco y muchas gracias. Bueno, pues ya... Bueno, Leticia, en fin, creo que estás acostumbrada a los elogios por tus conferencias. Yo no voy a ser menos y te doy las gracias por esta magistral conferencia. La enhorabuena, porque realmente nos haces pasar unos momentos para todos los amantes del arte en general y, por supuesto, en este caso también de la gemología. Realmente irrepetibles. Yo, a pesar de que estos momentos sean irrepetibles, me gustaría convocarte para que los repitieras, porque, parangonando un poco, yo creo que la conferencia ha sido inacabada por falta de tiempo, con lo cual yo creo que merecería la pena el ampliarla con todo el conocimiento que tú posees, que da pues una idea de lo que decíamos antes, de que eres una verdadera autoridad en la materia. Así que muchas gracias, espero que nuevamente contemos contigo, tengamos el placer y el honor de contar contigo para por lo menos acabar esta conferencia. Bueno, gracias, en fin. Yo creo que la mejor forma de acabar la conferencia también, con independencia de que le demos otro toque a este mismo tema, pero quedan muchas cosas, porque luego nos queda todo el color, todo el resto del tesoro, que bueno, vamos a atacar el asunto a principios del año que viene, en el primer trimestre, y poner también un poco la investigación al día.
Y luego un tema pues que ha salido a debate y que es muy interesante, que es la confrontación entre términos artísticos tradicionales y términos gemológicos actuales. Entonces eso habrá que llegar a un consenso y que además habrá que estudiarlo un poco, tanto lo que se está haciendo fuera como lo que se está haciendo dentro. Y bueno, pues también quería decir que van a encontrar unas tablets, porque nos ha patrocinado la exposición Samsung precisamente, y hemos trabajado en hacer unas tablets donde casi todo lo que he explicado y muchas cosas más las pueden ir viendo interactivamente, se prestan, vamos, o sea, y se pueden girar las piezas, se pueden ver detalles incluso a gran definición. Las piezas se ven muy bien porque se ha iluminado de forma en que aparezcan detalles que normalmente no se ven. En ningún museo del mundo, yo hemos recorrido todos los de las colecciones, están iluminadas de esta forma. Cuando se vayan van a perder una ocasión, porque la verdad es que es rarísimo que hayamos tenido la suerte de que nos han prestado tanto el Louvre como el Museo de Giargenti en Florencia, porque es que estas piezas, por ejemplo, la fotografía que estaba poniendo de la cámara de los duques de Baviera, la he puesto con los cortinones detrás, porque es que esa pieza no ha salido nunca, y de la mayoría de los tesoros nos han dado siempre la misma respuesta. La bóveda verde no sale nunca, las colecciones de Baviera no salen nunca, es decir, hay Hofburg no sale nunca, Viena en unas condiciones tan definitivas que prácticamente es como si no saliera nunca. Es decir, nosotros hemos hecho como una carambola, que la verdad es que hay que felicitar al Museo del Prado, pero la verdad es que para venir a España estas piezas, ya digo, muchísimo más difícil que venga cualquier obra de la pintura. Nos han puesto menos pegas al Pereda, que es un cuadro súper famoso, que está allí también, pues casi un poco como atrecho, dicho sea con todos los respetos, porque a todos nos ha parecido maravilloso, pero realmente es mágico que se puedan hacer exposiciones de este tipo. Desde 2003 ya dijeron que no se hacía ninguna más, después de la última grande de Viena, con lo cual en el futuro se van a ver muy pocas, ¿eh? Y bueno, vayan, hasta el 10 está abierto. Pues bueno, doblemente enhorabuena por ser la comisaria de la exposición en lo que te corresponde al patrocinar esta maravilla, que yo creo que nadie se la va a perder de aquí al 15 de enero, teniendo ocasión de verla. Yo sé que habría muchas preguntas entre ustedes, pero lamentablemente el tiempo ya se ha acabado y lo dejamos para la próxima conferencia, que indudablemente, si Leticia tiene tiempo y quiere, pues estaremos encantados de recibirla nuevamente y que ustedes puedan preguntar todo lo que hoy no van a poder preguntar. Despedirla simplemente con un fuerte aplauso, estimulando que vuelva lo más pronto posible. Me gustaría decirles dos cosas antes de marcharnos, que es que el día 27, como todos o casi todos ustedes saben, es la jornada de puertas abiertas del Instituto Gemológico Español, con lo cual están todos ustedes invitados. Habrá además pues un sorteo, una pieza importante tallada por Igor Gabrilenko, que bueno, yo creo que merece la pena. Tiene grabado también sobre la piedra el logotipo del Instituto Gemológico. Lo mismo, después de acabada la conferencia, también hay una asamblea de socios que a todos ustedes, los que sean socios, pues les invito a ir y les agradecería su presencia. Pues también habrá una conferencia del doctor Zapatero sobre turmalinas, que creo que será de interés de todos ustedes. Y al final tendremos el aspecto lúdico de que nos podemos tomar una copa y comentar todas las jornadas de todos los eventos del día. Antes de marcharnos, y ya lo último, la próxima conferencia del martes 1 de diciembre es Circa, conoce el valor de tus diamantes, relojes y joyas. Hemos cambiado, pasamos de lo que es el arte puro y duro al materialismo, que de alguna manera también es interesante. Y la dará la conferencia doña Marta Eizaguirre. Espero contar con ustedes el próximo día también. Muchas gracias y buenas noches.